Bienvenidos a Ecos del Abismo. Todo empezó una noche fría, bajo el espeso manto de oscuridad del bosque donde crecí. A pesar de las advertencias locales, decidí aventurarme para capturar algunas fotografías nocturnas. Las sombras se alargaban de forma inquietante, pero la tranquilidad de la naturaleza me hacía sentir en paz. Sin embargo, mientras avanzaba entre los árboles, algo me hizo detenerme. Un susurro suave y persistente que parecía venir de todas partes. Mientras me adentraba más en el bosque, el susurro se transformó en un murmullo que resonaba entre los árboles. Parecía decir mi nombre, como si fuera un eco que rebotaba en el silencio. Traté de ignorarlo, pensando que era el viento entre las ramas. Sin embargo, una sensación extraña comenzó a crecer en mí, como si estuviera siendo observado. Al revisar las fotos que había tomado, noté algo extraño. Entre los árboles aparecía una figura borrosa que no recordaba haber visto antes. Decidí seguir el rastro de esa figura. Los susurros se hacían cada vez más claros, y empecé a distinguir palabras en un idioma antiguo que jamás había escuchado. Sentí una presencia a mis espaldas y me giré rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, un frío inexplicable recorrió mi cuerpo. De repente los árboles parecían moverse. El sendero que antes conocía también comenzó a transformarse, como si el bosque intentara atraparme. Intenté retroceder, pero el camino ya no era el mismo. Todo alrededor se había convertido en una especie de laberinto oscuro y opresivo. Mi linterna comenzó a parpadear, y en los breves momentos de luz vi sombras danzantes entre los árboles, como si algo o alguien me rodeara. Los susurros se intensificaron, y en ellos reconocí mi nombre repetido una y otra vez, con una voz que sonaba tanto humana como inhumana. Mis pasos se volvían pesados. Era como si el suelo mismo intentara aferrarse a mis pies. Empecé a sentir una especie de presión en el pecho. Sentí un crujido a mi derecha. Volteé rápidamente, pero solo vi una figura encapuchada que desapareció en la oscuridad del bosque. Aceleré el paso, tratando de salir, pero cada vez que creía encontrar la salida, el camino volvía a cerrarse frente a mí. Al encender mi linterna nuevamente, vi marcas en los árboles, símbolos que no reconocía, tallados en la corteza. El ambiente se tornó cada vez más hostil, y las ramas parecían moverse, apuntándome con sus formas retorcidas. Me detuve al escuchar una risa baja y gutural, que se entremezclaba con los susurros, proveniente de algún lugar a mi izquierda. A pesar del miedo, intenté mantener la calma, diciéndome que solo eran ilusiones, pero una sombra cruzó mi camino, tan cerca que sentí su aliento. Intenté correr, pero tropecé y caí. Al levantarme, vi huellas alrededor mío, huellas que no eran mías ni de ninguna criatura conocida. Finalmente, vi una salida en el horizonte. Corrí hacia ella, pero los susurros se hicieron más fuertes, como si algo intentara evitar que saliera. Al dar el último paso fuera del bosque, el silencio fue absoluto, como si hubiera cruzado un umbral invisible. Sentí el suelo firme, y al girarme, vi el bosque oscuro y quieto, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, al revisar las fotos en casa, noté algo extraño en la última imagen. Una figura espectral, justo detrás de mí, observándome con ojos vacíos. Desde aquella noche, he tenido la misma pesadilla cada vez que cierro los ojos. Los susurros llamándome de vuelta, las sombras acechando, y el frío de aquella figura que parece haberme seguido más allá del bosque. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Una noche decidí explorar una zona del bosque que los locales llaman el Bosque del Eco. Aparentemente, nadie había logrado recorrerlo por completo debido a la densa neblina que siempre lo cubría al caer la noche. Impulsado por el misterio y mis ganas de descubrir, me armé de linterna y cámara, listo para registrar lo que hallara. Todo parecía en calma, hasta que escuché algo extraño.
El eco de mis propios pasos parecía ir en otra dirección. Mientras me adentraba más, el eco se volvía cada vez más fuerte, como si alguien estuviera imitando mis movimientos. Intenté ignorarlo y avanzar, pero no pude evitar la inquietud que comenzaba a crecer en mí. De repente, el sonido de una rama rompiéndose me hizo girar. Miré a mi alrededor, pero lo único que veía era una densa neblina. Decidí seguir, aunque ya no me sentía tan seguro. Avancé unos pasos y sentí que alguien caminaba detrás de mí. Me detuve en seco, pero el eco de mis pisadas se mantuvo, como si yo nunca me hubiera detenido. Decidí continuar mientras grababa con mi cámara. Revisé la pantalla, y en ella vi una sombra que no correspondía a ninguna figura conocida. La sombra en la cámara se desvaneció. Miré hacia el punto en el que debía estar, pero no había nada, solo los árboles envueltos en neblina. Un susurro resonó en la neblina, repitiendo mis palabras, pero en un tono más bajo y gutural. Intenté ignorarlo, aunque sentía un escalofrío en la espalda. Pronto, los ecos se volvieron más insistentes, no solo replicando mis pasos, sino también mis respiraciones y murmullos. Pensé en regresar, pero al girarme el camino de vuelta estaba cubierto por una espesa neblina que lo hacía casi irreconocible. El eco comenzó a cambiar, imitando no solo mis pasos, sino un segundo ritmo, como si alguien más estuviera caminando en sincronía conmigo. Alcé la linterna y vi a lo lejos una figura de pie entre los árboles. Solo duró un segundo, pero fue suficiente para helarme. Decidí acelerar el paso y, en respuesta, el eco también se volvió más rápido, casi como si estuviera burlándose de mí. Empecé a notar huellas en el suelo que no coincidían con mis botas. Estaban frescas y llevaban la misma dirección que yo. Intenté calmarme y seguir caminando, pero el eco comenzó a hablar. Mis propios murmullos me llamaban diciendo, «Ven, ven aquí». Me detuve nuevamente y grité, «¿Hay alguien ahí?». Mi voz resonó en el eco, pero esta vez, la respuesta fue clara, «Sí». Retrocedí, intentando encontrar el camino de regreso, pero la neblina parecía envolverme cada vez más, ocultando la salida. Mis pies se hundieron en el suelo fangoso, como si el bosque mismo intentara detenerme. Sentí una mano fría rozar mi hombro. Al girarme, vi una sombra idéntica a mí, mirándome desde la neblina. Su expresión era una mezcla de tristeza y advertencia. En ese momento, supe que debía salir de allí, aunque el eco de mis pasos aún se escuchaba, cada vez más cerca, como si alguien tratara de alcanzarme. Corrí desesperadamente hasta que vi un claro. Al salir, el eco se desvaneció, y la neblina quedó atrás. Respiré aliviado, pero al mirar hacia el bosque, vi una figura idéntica a mí en el límite, observándome en silencio. Desde entonces, cada vez que camino cerca de ese bosque, escucho el eco de mis propios pasos, llamándome, como si una parte de mí hubiera quedado atrapada allí. Esa noche cambió algo en mí. A veces, al estar solo, siento que alguien más me acompaña, en perfecta sincronía, como si aún escuchara el eco de aquel bosque maldito. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Había escuchado historias sobre el bosque perdido, un lugar en el que, según se decía, la gente desaparecía sin dejar rastro. Movido por la curiosidad y el escepticismo, decidí visitarlo una tarde, sin avisarle a nadie. Llegué al anochecer, cuando el sol apenas iluminaba entre las ramas. El ambiente era silencioso, demasiado tranquilo. Apenas di unos pasos, noté que el bosque tenía una atmósfera extraña, como si me estuviera observando. A medida que avanzaba, vi señales de advertencia abandonadas. Carteles desgastados con palabras borradas por el tiempo. Justo cuando pensaba en dar la vuelta, sentí un impulso inexplicable que me instaba a seguir adelante. Algo, o alguien, parecía atraerme hacia las profundidades del bosque, y aunque sabía que debería regresar, mis piernas siguieron moviéndose casi en contra de mi voluntad. Al poco rato, la oscuridad se cerró a mi alrededor, y mi linterna comenzó a fallar. Parecía que el bosque intentaba ocultarme el camino de regreso.
Sentí una presencia tras de mí, y al girarme, vi una figura oscura entre los árboles. Se desvaneció en cuanto traté de enfocarla con la linterna. Decidí avanzar, tratando de ignorar la sensación de estar vigilado. Sin embargo, el sonido de ramas crujientes comenzó a seguir mis pasos. Mientras caminaba, encontré un viejo mapa clavado en un árbol casi ilegible, pero parecía indicar rutas y advertencias sobre el bosque. Los árboles comenzaron a adoptar formas retorcidas y sus sombras se movían a pesar de que no había viento. Era como si tuvieran vida propia. Un susurro bajo, como una respiración pesada, resonaba en el aire. Giré buscando la fuente, pero solo encontré oscuridad a mi alrededor. Mientras trataba de orientarme, escuché una risa lejana, apagada, como si el bosque mismo se burlara de mi intento de escapar. Los pasos detrás de mí eran cada vez más rápidos, como si algo me estuviera persiguiendo. Sentí el pánico en cada fibra de mi ser. Traté de correr, pero el suelo se volvió fangoso, y mis pies se hundían como si el bosque mismo intentara atraparme. Los árboles parecían cerrar el camino, formando una barrera que me impedía avanzar en línea recta hacia la salida. La figura oscura reapareció, esta vez más cerca. Noté que tenía una especie de manto y un rostro pálido y sin expresión. Escuché su voz en mi cabeza, susurrando palabras indescifrables. Sentí una presión en el pecho, como si me estuviera advirtiendo de algo. Mi linterna parpadeó, y en la breve luz vi a la figura extendiendo su brazo, señalando hacia el centro del bosque. Supe entonces que había algo que el bosque quería mostrarme, algo que no podía rechazar sin enfrentar consecuencias. Siguiendo la dirección indicada, llegué a un claro donde encontré objetos rotos y prendas olvidadas, como restos de quienes estuvieron allí antes. En ese instante el bosque guardó silencio absoluto, y sentí que había sido juzgado. Una voz susurrante dijo: «Si te vas, otros vendrán en tu lugar». Recorrí el camino de regreso, con la sombra del guardián acechándome. Al salir, el bosque quedó en silencio, y la figura desapareció. Desde entonces, cada vez que alguien menciona el bosque perdido, un escalofrío recorre mi cuerpo. En sueños, escucho la voz de aquel guardián, advirtiéndome que algún día regresaré, esta vez sin posibilidad de salir. Desde aquella noche, siento que el bosque dejó una marca en mí, una atracción inexplicable que, a pesar del terror, me invita a regresar y enfrentar los secretos que oculta bajo su oscuridad.